Ok, chicos y chicas, aquí es Oleg y les doy la bienvenida a este nuevo video donde les contaré acerca del evento de Expedición de Alianza o Selva Lluviosa. Esto va orientado especialmente a aquellos que les toca enfrentar este desafío por primera vez, pero les aseguro que les será de utilidad también a quien sea que ya le haya tocado anteriormente y se quedó con algunas dudas en el camino. Así que sin mayor preámbulo, vamos por ello. Este evento ocurre una vez a la semana, todas las semanas, una vez que ya inició en un determinado servidor. Su sistema de emparejamiento no depende del servidor como tal, sino del poder de la alianza respectiva, ya que es esta la que se enfrentará a otra alianza de un distinto servidor con similares características en términos de poder global y no de sus individualidades. Es decir, en un ejemplo bastante trivial, puede emparejar una alianza con una persona de 50 millones de poder y llamémosle 4 conos, contra otra alianza de 5 personas cada una con 10 millones de poder, es decir, haciendo la misma sumatoria. Pero por supuesto que como requisito está tener al menos 30 miembros, entonces habría que dimensionar el ejemplo de otra manera. El miércoles es el día de las inscripciones, donde el R5 o si no alguno de los R4 deberá inscribir a la alianza, para lo cual basta con elegir en cuál de los 4 horarios lucharán. Las opciones son a las 11, 13, 20 o 23 UTC, es decir, a la hora del juego. Y recuerden que la hora 0 o 24 es la hora del reset, para que vayan haciendo sus cálculos. El jueves solamente les arrojará el emparejamiento, es decir, contra qué alianza, de qué servidor van, en base al algoritmo de emparejamiento que por alguna extraña razón prioriza las alianzas del servidor contra el que se están enfrentando actualmente en la zona de guerra. El viernes, finalmente, es el día de combatir. Deben ser al menos nivel 8 de reina, no tener tropas afuera circulando ni recolectando. Con circulando me refiero a cazar bichos o haciendo agrupamientos, y menos atacando a otros hormigueros. Por lo que si van a participar en las últimas horas previas al reset, no pueden o no deberían planear recolectar para la zona de guerra del día sábado, que sería el día siguiente. Tampoco deben tener tropas en sus pozas de cura, por lo que deberán curar instantáneamente a sus soldados con aceleradores si es que se les olvidó curarles lentamente durante la semana. El último requisito es no contar con refuerzos de aliados en tu hormiga, así que si algún trollcito por ahí se le olvidó sacarla o simplemente no quiere, deberán gastar un teleport para cumplir esa función, porque no sé si hay otra forma de expulsar los refuerzos. Y bueno, además, antes de entrar, les recuerdo usar sus bonos de ataque, defensa y acomodar sus características de clase para aumentar la capacidad de carga y velocidad de marcha durante recolección si es que son cultivadores. Creo que también hay una característica para invasoras que permite aumentar la capacidad de carga, pero no sé si solo raideando o para cualquier cosa, que en este caso igual les serviría. Y por supuesto esto les ayudará a hacer más puntaje, ya lo verán después. Y lo digo porque una vez que entran, si salen durante la pelea, no podrán volver a entrar. Distinto es que se les caiga el juego o el internet durante, digamos, y así, eso sí los devolverá automáticamente a la partida. Ya, pero ¿y ahora qué? Pues tomen asiento porque aquí empieza el asunto. Ustedes serán virtualmente transportados a un mapa subalterno llamado la Selva Lluviosa o algo por el estilo. Mientras tanto, su hormiguero real permanecerá escudado y sus hormigas no se verán afectadas de acuerdo a lo que pase durante el evento. Así que peleen sin miedo siempre y cuando no se encuentren en una clara desventaja ante su adversario. Por ejemplo, que ustedes sean tier 6 y van contra tier 7, o ustedes son tier 7 y van contra puros tier 8. El mapa lo pueden ver acá arriba en detalles, donde entré recién. Battleground Details o lo que diga, es ese librito que hay arriba. Y cuentan con dos zonas, arriba, abajo. Ustedes serán designados aleatoriamente como el lado rojo o el lado celeste y aparecerán en la zona respectiva al iniciar o al ser forzosamente teletransportados durante el combate, es decir, que se les acaben los temporizadores de su zona actual o que la durabilidad de su hormiguero sea reducida a cero.
Existen la zona segura, que son las de colores, y la zona insegura, valga la redundancia, que es todo lo demás, donde en cada una pueden hacer algo que en la otra no. En la zona segura, que es lo que ya les mencioné, estas que parecen figuras de Tetris de 3 bloques en la parte superior e inferior del mapa, ustedes solo pueden recolectar, no pueden atacar las fortalezas o puntos que ven acá en el mapa. Es recomendable que los jugadores más débiles empiecen acá y se queden acá. Mientras tanto, se sitúen en las esquinas más cercanas al centro para mandar a sus tropas a recolectar lo que tengan más cerca. Solo pueden mandar una tropa por agave, que son las plantas que dan los puntitos. Ese es el nombre que reciben entonces los 3 tipos de plantas que pueden recolectar. Estos 3. Por supuesto, los 2 mejores agaves están situados al centro del mapa. Aquí. Estos dos. Estos dos, justo al ladito del túnel central. Por lo que puede que se demoren más en llegar y por lo tanto no les salga rentable desde la base, es decir, acá arriba. Aunque se les sugiere igual mandar al menos una tropa a recolectar estos, la más grande en términos de volumen y ojalá con transportadoras de nivel 1 o 2, mientras que con lo demás se van por las demás plantas que tengan cerca, como estas de aquí, de la derecha y la izquierda o esta de al medio. Basta con que una de las 4 casillas que ocupa su hormiguero esté en la zona segura para que se consideren dentro de esta, lo que puede ser información clave para ahorrar unos segundos respecto a cierta planta. Por ejemplo, acá en las esquinitas, pisar solo una casilla de la zona segura y ahorran quizás unos cuantos segundos que pueden ser valiosos. Bueno, ¿y qué queda para los más fuertes? Pues acá viene la otra parte. Los túneles de transporte, que son estos 9 puntos de acá, y los cognacs aromáticos, que son estas 2 flores grandes de acá, inicialmente se desbloquearán. Quiero decir, son los puntos que ustedes deberán controlar. Ahora, inicialmente se desbloquean los 3 túneles de transporte del área central, es decir, estos 3, esta línea vertical. Y paulatinamente se irán abriendo los demás y eventualmente los cognacs. Ambas cosas deberán estar controladas por algún jugador en nombre de una alianza por 5 minutos, sin que algún jugador de otra alianza interrumpa este temporizador, es decir, pelearán por ellos. Al haber 3 túneles abiertos al mismo tiempo inicialmente, estos 3 van a abrir al mismo tiempo, deberán decidir en función de su cantidad de participantes con los de la alianza enemiga para ver si son capaces de pelear los 3 al mismo tiempo o priorizar alguno en particular. Recuerden que la unión hace la fuerza. Los túneles, al ser controlados totalmente por una alianza, es decir, cumplidos los 5 minutos ininterrumpidos, transforman el cuadrado que los rodea en zona segura para dicha alianza, por lo que sus aliados contarán con otros 5 minutos para teletransportarse y recolectar desde ahí. Recuerden que el túnel del centro del mapa tiene los 2 agaves terciarios rodeándolo, y estos son los que dan más puntos, por lo tanto este túnel es el más importante. Y valga la redundancia, nuevamente es el primero en abrir. Una vez que se acaben esos otros 5 minutos, ya habiendo controlado los túneles o el túnel respectivo, los usuarios serán enviados de vuelta a la zona segura inicial, acá arriba o acá abajo según lo que les haya tocado. Consideren que todos tienen 200 puntos de teleport, que se recuperan en una progresión de 200 cada 4 minutos, pero obviamente segundo a segundo. Pero la cosa es que si vacían sus puntos en 4 minutos, ya debiesen tener de vuelta los 200. Los movimientos a zona segura cuestan 30 y a cualquier otro lugar cuestan 200. Así que es fácil utilizar la zona segura como vía de escape por si los va a atacar un rival del que saben que no podrán resistir su golpe. El otro objeto de fortaleza son los cognacs aromáticos, estas flores grandes. Estos aplican un efecto multiplicativo sobre su puntaje global obtenido por recolección durante 10 minutos, una vez que por supuesto los controlaron ininterrumpidamente por 5 minutos con sus tropas. El control de los cognacs suele ser determinante. Generalmente la partida la gana el equipo que se lleva a ambos y luego se dedica los siguientes 10 minutos solo a recolectar, incluso desde base. Y mejor aún si hay gente tomando los túneles de transportes para acercarlo a los mejores agaves. Porque acá la progresión de puntos
aumenta exponencialmente. La lucha durará 1 hora, desbloqueándose aleatoriamente los túneles y Cognac, pero siempre empezando con los 3 primeros que les mencioné, y luego de como 10 o 15 minutos desbloqueando los 2 Cognacs al mismo tiempo, lugar donde se desata la masacre, porque esos realmente hay que pelearlos a muerte. Las tropas que usarán para pelear son las mismas con las que ustedes cuentan en su hormiguero. Si tienen, por ejemplo, 500.000 arqueras de Tier 8 en su hormiguero normal, contarán con 500.000 arqueras de Tier 8 en la expedición, sin afectar a las originales una vez terminado el evento. Es decir, si les mataron 400.000, al volver a su base, las 500.000 iniciales seguirán intactas. Se gana mayor puntaje por recolectar que por pelear, pero controlar los puntos es clave, y por eso es bueno tener equipos mixtos, donde se cumplan ambas funciones en paralelo, con los más fuertes peleando mientras los hormigueros pequeños se dedican a recolectar estratégicamente las mejores ubicaciones, siendo estas desbloqueadas por los más fuertes que las estarían controlando. Cuando hay pocos participantes se suelen tomar roles mixtos, como es mi caso, donde yo mismo controlo los puntos y después me meto a la zona segura desbloqueada para recolectar allí, priorizando obviamente los agaves terciarios, que son los que dan más puntos. Acá obviamente gana la alianza que al completarse la hora de partida haya terminado con más puntos, puntos que son generados por recolectar, controlar fortalezas y derrotar soldados. Un tip especial es que, dado que los temporizadores son de obligatoriamente 5 minutos para controlar, no vale la pena perder tiempo controlando un túnel ni un Cognac que no va a estar listo antes del final del evento, ni en el mejor de los casos. Por lo tanto, ahí es mejor ir directamente a masacrar algún objetivo más débil a la vista o simplemente volver a la zona segura y recolectar en esos últimos minutos. Otra cosa es que a lo largo de la partida, en función de lo que ataquen, recolecten y controlen, van a ir consiguiendo un hongo de curación que les permite ir reviviendo sus tropas durante el proceso, en una interfaz del juego destinada a ello. También, si presionan su propio hormiguero, tienen la opción de elegir y ordenar con qué tropas quieren defender, o si quieren desactivar todo, ya que por defecto se les activarán todas, y puede que les revienten sus tropas al primer golpe, especialmente si se encuentran contra portadoras de nivel bajo o si se encuentran enfrente de algún rival cuya fuerza no tenían contemplado. Si se van a poner a pelear, deben cambiar rápidamente sus tropas a las de combate para evitar contratiempos y regalar puntos. Pero insisto que lo que más marca la diferencia es la recolección. Por último, pero no menos importante, las recompensas. Estos son unos cuantos aceleradores, recursos, un huevito terciario posiblemente, y elementos de mutación, pero lo que todos van es la bioesencia. Recuerden que al juntar 50 de estas podrán hacer metamorfosis con sus células, genes o lo que sea, para ganar 30 de velocidad de combate adicional y 3% de daño extra a sus soldados. Es esta de acá, yo tengo para hacerla pero no la he hecho porque me estoy guardando por si lo necesito en alguna zona de guerra. Obviamente esto viene bastante bien y puede ser determinante, ya que recuerden que la velocidad de combate es la estadística más importante, ya que determina quién pega primero, y obviamente el que pega primero pega con todo. Y bien, creo que no tengo más que añadir por ahora, les conté todo lo que debía contarles y ahora queda en manos de ustedes poner en práctica todo este conocimiento. Quizás les cueste la primera o la segunda, pero una vez que le agarren el ritmo serán una fuerza imparable, y recuerden, como dije a la mitad del video, la unión hace la fuerza. Sin más que añadir y deseándoles suerte en sus enfrentamientos, se despide Symbolic. Hasta la próxima.